Hola, bienvenidos a otro capítulo de reviews de libros y cómics. Esta vez me gustaría compartirles la saga de Indiana Jones. Indiana Jones, a quien no le gusta Indiana Jones, en su época sacó diferentes cómics. Sacó la adaptación de la película, de sus 3 números. Tengo Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom, Last Crusade, que está dividido en 4 números, y el último, que es Crystal Skull. Hoy día, incluso sacaron una tirada de cómics individuales en la época que contaban las Further Adventures de Indiana Jones, que es como se traduce en las otras aventuras de Indiana Jones. Muy buenas, dibujadas por Chaikin. Ahí tienen la firma. Y son historias bastante en la vena de lo místico y lo arqueológico. En este capítulo vamos a revisar el número 1, Raiders of the Lost Ark. Este lo compré en Comic Con, salió $10 y la verdad que está bastante en buen estado. Logré encontrar el integral, porque en la época este fue dividido en 3 partes, pero pude comprar este que está a muy buen precio, está muy buen cuidado. De hecho, los corchetes están muy bien manteniendo las hojas, así que creo que fue una buena compra. Y obviamente también la adaptación está muy bien hecha. Este lo he leído muchas veces y creo que nuevamente los adaptadores pudieron hacer una como un buen resumen de todo lo ocurrido en la película. ¿Me recuerdan? Cazadores del Arca Perdida, una película bien rápida, con mucha aventura. El inicio obviamente lo vemos aquí en la jungla en Sudamérica, y narra básicamente la entrada a la caverna, donde luego van a encontrar donde se le caen las tarántulas, etcétera. Y obviamente la famosa escena de la piedra gigante. ¿Ustedes ven bien acá? El dibujo es bien adaptado. Les puedo decir que los artistas son Walt Simonson, es el escritor, y John Buscema con Klaus Jackson son los artistas. El letterer con Rick Parker, el colorista Michelle Wolfman, editor Archie Goodwin, y el editor en jefe es James Shooter, que fue el quien tomó luego Marvel y hizo varios experimentos bien entretenidos con Marvel. Pero bueno, la narración de Indiana Jones sigue exactamente lo que habla en la película. La escena de las estacas, donde encuentran el cuerpo de Forrestal. La narración es la misma, los parlamentos también son los mismos. Aquí vemos la famosa escena del ídolo, que es bien icónica en la película, pero aquí lo resumen en este pequeño cuadro. Y ahí está el famoso ídolo de oro, se supone. Obviamente, como sabemos, empieza a correr, lo traiciona a su asistente, le lanza el ídolo, se lo esconde, se arranca. Indy continúa la persecución, pero lo encuentra obviamente estacado. Se saltaron la escena de las tarántulas, esas no la pusieron, quizás como para ir ganando páginas para otras partes. Y obviamente aquí salen y se encuentran con su ¿cómo se llama? Con su archinémesis Belloc. Y el resto también hay varias escenas que fueron cortadas, por ejemplo cuando se suben al avión y encuentran las serpientes, y ahí dice ¿por qué tienen que ser serpientes? Odio las serpientes. Así es que ahorro de páginas, no lo sé, pero bueno. La escena de la universidad, donde lo busca la gente de la CIA o del FBI, no recuerdo bien, pero que le narran la historia del arca de Covenant.
Y aquí vemos, si se acuerdan, esa ilustración que mostraban en la película, que un dato fue hecho por Ralph McQuarrie. La original, si ustedes la buscan, fue dibujada por Ralph McQuarrie. Y aquí está la escena llevada al cómics, donde muestra el poder del arca. Va a buscar a su, a su asistente, ¿cierto? Las transiciones no la usaron, la transición de los aviones arriba del mapa creo que se las ahorraron y fueron más directos en el corte. Pero aquí continúa igual que la película. Es entretenido ver cómo van adaptando las escenas. Quizás, obviamente en la época dibujaban muy rápido para tratar de sacar la adaptación lo más, en el fondo, al tiempo de la película, como para aprovechar el tiempo del estreno y todo eso, y la Indiana Jones manía. Obviamente aquí vemos a uno de los villanos. La pelea dentro del bar está bien resumida. Obviamente hay escenas muy importantes cuando Todd toma el medallón y se quema y le queda pegado en la piel. Obviamente alcanzan a salvar el medallón. Y aquí, por ejemplo, el paso del bar a Cairo es básicamente un cuadro. Ojalá hubiera sido un poco más, quizá usar un poco más de viñetas para eso, que en las películas es bastante entretenido. Pero continuamos y aquí viene la lucha entre las calles del Cairo, donde los nazis comienzan a buscarlo y a dispararle, y él cree que su acompañante Marion muere en la explosión. Ahí va donde un anciano a consultar por el artefacto. Y creo que aquí creo que se saltaron la escena del mono, del pequeño mono, si se acuerdan, de eso que acompañaba a uno de los villanos en las calles. En esta escena tiraba una aceituna al aire, se la comía y aparecía el mono muerto, porque estaba envenenada, se supone que era para Indiana. Y aquí saltamos rápidamente al campamento en el Cairo, en el desierto, donde Indy encuentra escondido en el subterráneo la maqueta del templo que le indicaría dónde va a estar enterrada el arca. No sé si existirá una reedición de este cómics, pero esta calidad de papel es bastante buena para lo que es y para el valor. Así es que si lo quieren buscar y son fanáticos de las adaptaciones de las películas a cómics, se los recomiendo. Toda esta parte continúa igual que la película. La escena importante de las serpientes. Indy odia las serpientes. Y toda la escena donde Marion quiere engañar a Belloc. Ahí encuentran el arca del Covenant. Todd lanza a Marion al hoyo y vemos como una página completa dedicada a ese ídolo Anubis que es tan característico en esa escena. Obviamente sabemos que se va a subir a la estatua y empujarla. Y aquí viene también una parte que, si bien no la omitieron, pero la modificaron un poco. Salen de la cueva de las serpientes, ven que está esa estación con la B-Wing, que es ese avión nazi, que es como una B.
Si bien en la película está entretenida esa pelea, pero aquí la resumieron a unos pocos cuadros, donde golpea al mecánico. Y aquí lo resumieron solamente en que lo golpea, le llega una bala al motor del avión y explota. Y ahí ellos logran escapar. Indy toma el caballo, sigue persiguiendo al camión nazi que tiene el arca. Y también la otra parte que omitieron fue la parte donde Indiana, si se acuerdan, pasa por abajo del camión. Toda esta escena era un poco más entretenida, donde Indiana se sube al camión, golpea a un par de nazis, lo golpean afuera de la cabina, se agarra del radiador del motor y pasa por abajo. Esa se la resumieron en estas 4 viñetas, y la historia continúa donde llevan el arca. Los nazis la esconden y Indy se sube al barco con el arca, perdón, pero llega el submarino nazi y raptan a Marion. Los nazis recuperan el arca, pero no a Indy. Y esta es una parte entretenida donde en la película uno dice cómo Indiana pudo tomarse del periscopio del submarino, menos mal que no se hundió. Pero aquí vemos que Indiana se toma el periscopio, el submarino sigue navegando y con el látigo se afirma, se queda dormido, amanece, pasó toda la noche en el mar, despierta y ahí llegan a esa isla donde va a culminar la película. El submarino llega al puerto. Otro dato interesante es que en la película este submarino que se usó fue el mismo para la película Das Boot, la película alemana de Wolfgang Petersen. Es el mismo modelo a escala que se utilizó, así que no tuvieron que construir uno nuevo para Indiana y se ahorraron unos morlacos. Y aquí la historia llegando a su culminación muy similar. Si bien los efectos que se hicieron para la película no están muy graficados aquí en el cómic, se da a entender un poco el horror que vivieron. Aquí está Belloq abriendo el arca. Dice: los alemanes se encuentran irresistiblemente atraídos al espectáculo del arca, y Indiana le dice a Marion que cierre los ojos, y ocurre el horror. Salen los espíritus de la famosa Arca del Covenant, y obviamente, como sabemos, la muerte de Belloq fue quemarse. Me acuerdo de esa escena en donde se derrite y salen los ojos, etc. Obviamente Indiana con los ojos cerrados y Marion con los ojos cerrados también logran sobrevivir. Y aquí tratan de acortar toda la parte final en un par de páginas, donde vemos a Indiana a salvo, el arca a salvo. Volvemos a los tipos del FBI. Y aquí la famosa escena que yo pensé que iba a ser un poco más épica o dibujada de una forma un poco más detallada, pero así es, termina con esa imagen, obviamente en la película, que era mucho más interesante, de la caja del arca guardada dentro de un gran hangar con cientos de otros secretos que nadie se podría imaginar. Lo interesante de esta adaptación es que no hay... Generalmente los cómics tienen comerciales entre medio,
publicidad. Obviamente en esa época era de Nintendo, pero este es continuo, lo cual se agradece. Y acá, al final, si ustedes pudieron ver, ya están anunciando las próximas aventuras de Indiana, Raiders de Sentinel. Este Indiana está dibujado por John Byrne y se nota su trazo. Ven el rostro que es como clásico del trazo de John Byrne. Ahora, lo entretenido es que obviamente Indiana continuó en 4 películas más y se supone que viene a las 5, pero parece que está detenida. Y luego de esto comenzaron a salir estos números independientes de Indiana Jones, que ahora hay un ómnibus por ahí dando vuelta que logra juntar todas estas aventuras independientes. Y bueno, la verdad que si realmente les gustan las adaptaciones de los cómics, se las recomiendo. Está muy entretenido. Se puede estudiar el proceso de edición que se hace desde la película al cómics, lo cual no debe ser fácil. Y te puedes dar cuenta que en 64 páginas te cuentan la historia, la entretenida historia de Indiana Jones. Así es que les dejo con esto, totalmente recomendado. Próximo capítulo seguimos con el Temple of Doom, que lo tengo aquí, el Templo de la Perdición, y este viene en 2 números. Aquí vienen, perdón, 3, 1, 2, 3. También excelente, se los compartiré. Last Crusade también está muy bien adaptado y muy bien narrado también. Y obviamente Crystal Skull, que para muchos no fue muy entretenido, pero está entretenida la película, es lo que es. Pero para los fanáticos de Indiana es suficiente. Así es que, muchachos, gracias. Aquí está Raiders of the Lost Ark. Nos vemos en el próximo review. Adiós.